Bueno, el primero de los temas son las buenas prácticas de manufactura o BPM. Este material que ustedes tienen en el aula virtual ha sido preparado por la profesora Rosy de Meléndez con fines didácticos para el curso de Administración de Operaciones 1. Y este material comprende en qué tipo de sistemas de producción es de carácter obligatorio implementar la BPM, así como los pasos y factores que se deben considerar para su aplicación como parte de los contenidos del curso de Administración de Operaciones 1. Y vamos a ver qué comprende y qué son las BPM, cuáles son los factores que involucran su cuidado y control. Vamos a identificar al tipo de empresas o negocios que se deben de cumplir con la implementación de BPM de carácter obligatorio y también define el procedimiento ideal en determinada empresa o negocio para el monitoreo, control y cumplimiento de BPM. Bueno, ¿qué son las BPM? Esas son, jóvenes, si me permiten, me gustaría avanzar con el tema y al final vamos a dejar un espacio para las dudas que puedan tener, ¿sí? ¿Qué son las BPM, jóvenes? Pues obviamente son las buenas prácticas de manufactura. Es una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano que se centralizan en la higiene y en la forma de manipulación. Las BPM, como ustedes pueden ver, se aplican para la producción de productos que son consumidos, que son para consumo humano, y las BPM son útiles para el diseño y funcionamiento del establecimiento en donde se lleva a cabo la producción, para el desarrollo de los procesos y obviamente con los productos que están relacionados con la alimentación. Las BPM también contribuyen al aseguramiento de los seguros saludables y son iniciación del sistema HACCP, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, para los programas de gestión de calidad como TQM o un sistema de calidad ISO 9000, por ejemplo, y también están asociadas con el control a través de son reglas que se deben seguir o que se deben ajustar a conductas, tareas o actividades en la consecución de un objetivo determinado en pro del desarrollo de una organización. Y como ya habíamos dicho, pues son necesarias para la consecución de estándares y acreditación internacional. La importancia que tienen las BPM. Pues lo primero es que la gestión de la calidad de una empresa está basada en primer lugar en ellas, en las buenas prácticas de manufactura, y son el punto de partida para la implementación de otros sistemas, como ya dijimos, análisis de riesgos y puntos y control de puntos críticos, o como realmente este sistema de buenas prácticas de manufactura puede ser implementado por organizaciones de todos los tamaños e independiente del tipo de alimento producido en sus actividades. Realmente se puede adaptar perfectamente al tamaño de cada empresa y de cada necesidad. Pues acá vemos el nombre de empresas muy grandes que seguramente deben cumplir con las buenas prácticas de manufactura, pero esto no limita a que empresas medianas o pequeñas puedan aplicar y cumplir con ellas. ¿Qué acciones se considera o se deben considerar en la implementación de las buenas prácticas de manufactura primas? Realmente un buen producto tiene un buen origen. El origen de un buen producto es la materia prima con la cual se produce. Entonces debemos garantizar que las materias, y si tenemos sospecha de que una materia no es adecuada para el consumo, esa debe aislarse, debe rotularse claramente o debe eliminarse. Eh, por ejemplo, si cuando vamos a preparar un lote de producción, no se trata de limpiarla para utilizarla, se trata de sacarla porque obviamente ahí ya tenemos algún problema.
por ejemplo, necesitamos esta materia prima para la producción, pero se venció ayer, usémosla todavía. Eso no debería de pasar. ¿Por qué? Porque estamos comprometiendo la producción. Tenemos que tomar en cuenta también todas las medidas que puedan evitar contaminaciones, no solo químicas, físicas, debe hacerse en condiciones adecuadas, deben hacerse en condiciones que aseguren que se va a mantener la calidad. Esto obviamente ventilación con la iluminación, que el lugar en donde se almacena la materia prima, pues definitivamente debe garantizar que sus condiciones físicas se van a mantener. Y cuando hablamos primas, porque deben manejarse siempre esos principios de higiene y de sanidad para garantizar que no se va a contaminar durante el proceso de transportación. Las materias primas obviamente no deben contener parásitos, microorganismos o sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas. Todas las materias primas deberían de ser inspeccionadas antes de utilizarse. Incluso si fuese necesario hacerlo a través de un laboratorio, pues tendría que hacerse. Es importante, jóvenes, que tomen en consideración esto, porque si el almacenamiento y el control de las materias primas no es el adecuado, desde ahí ya estamos empezando a tener problemas para garantizar la inocuidad de los productos. Otro elemento que toma en consideración las buenas prácticas de manufactura es la infraestructura y el establecimiento en donde se lleva a cabo el proceso de producción. El establecimiento no tiene que estar ubicado en zonas que se inunden, en donde hayan olores objetables, donde haya humo, polvo, gases, radiación, etc. Debemos garantizar que las vías de tránsito que están a nuestro alrededor estén pavimentadas, pues obviamente para permitir la adecuada circulación de camiones, transportes internos, contenedores, porque definitivamente si no lo están, el polvo en el verano o el lodo en el invierno, pues van a tener una incidencia en verdad. Las estructuras de las instalaciones pues deben de ser sólidas. Esto. No podríamos hablar de llevar a cabo un proceso de producción en una construcción improvisada bajo un toldo o en una galera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque definitivamente eso hace que estemos exponiendo el proceso a contaminación y aquí, al contrario, la materia prima puede venir en muy buenas condiciones, pero durante el proceso de producción podríamos nosotros estar afectando la calidad o la inocuidad del producto final. Perdón, disculpen, jóvenes. Eh, en las instalaciones, las estructuras, como les decía, deben de ser sólidas, deben de permitir que puedan ser limpiadas adecuadamente. Los ingresos o las aberturas deben de estar controladas de tal suerte que se pueda impedir la entrada de animales domésticos, insectos, roedores, moscas o contaminantes del exterior. Generalmente las puertas y las ventanas deben de tener sedazos para garantizar pues, que obviamente no vaya a entrar ningún bichito de estos, ¿verdad? Eh, Tienen que haber ambientes separados para cada área de la producción. Tiene que haber una bodega, tiene que haber un área de producción, tiene que haber un espacio para el producto terminado, de tal suerte que no se pueda dar una contaminación cruzada y obviamente este diseño de las instalaciones, estas separaciones, tiene que permitir una adecuada limpieza y desinfección. El agua utilizada, pues definitivamente tiene que ser potable, tiene que ser provista a presión adecuada y a temperatura necesaria, y también tienen que existir desagües, ¿verdad?
Algo muy importante acá, jóvenes, es que los equipos y los utensilios para la manipulación de los alimentos sean de material que no transmita sustancias tóxicas, que no transmita olores ni sabor, salón, que tenemos que tener cuidado de que los utensilios que se utilizan para un proceso sean exclusivos para ese proceso y no para todos. Por ejemplo, el cuchillo que nosotros utilizamos para cortar la cebolla no debe ser el mismo cuchillo que se utiliza para eh, cortar el pan, porque ahí estaríamos trasladando el olor de la cebolla al pan y eso no es lo que queremos. Las superficies de trabajo, pues obviamente jóvenes no tienen que tener hoyos, no tienen que tener grietas. Lo recomendable es que no se usen superficies de madera o de productos que puedan corroerse. Generalmente cuando hablamos de áreas de producción o de cocinas, ¿cuál es ese material, jóvenes? No, Astrid, está cerca, pero no. Sí es un metal. El acero inoxidable. Es correcto, José Miguel. Es el acero inoxidable. Es el que se utiliza para todos estos procesos de producción ya en el proceso. La pauta principal que se busca es garantizar que las operaciones se realicen higiénicamente desde que llega la materia prima hasta que tengamos PPM, nos hace referencia al personal. Y acá se aconseja que todas las personas que manipulan alimentos reciban capacitación sobre los hábitos y manipulación controlarse el estado de salud, la aparición de posibles enfermedades contagiosas entre los manipuladores deben de estarse controlando. Las personas que deben estar en contacto con alimentos deben someterse a exámenes médicos de manera periódica y definitivamente si alguien tiene síntomas de alguna enfermedad tiene que comunicarlo. Tienen que recibir, tienen que tener una tarjeta que indica que están capacitados para la manipulación de alimentos, tienen que manejar, tienen que tener su tarjeta de salud, requisitos que deben de tener todas las personas que manipulan alimentos. Por otro lado, las personas que manipulan los alimentos, si sufren una herida, de ninguna forma deben de manejar, deben de tener con la exposición que hay fluidos y que también puede convertirse en la posibilidad de una infección. En ambos casos, lo de la persona que no se manipule después de que existe una herida. El tener un adecuado y frecuente lavado de manos antes de entrar a las áreas de producción, después de ir a los servicios sanitarios, un poquito de jabón y una frotadita y agua y ya estuvo. No. El proceso de lavado de manos para todas las personas que manipulan alimento, pues como recordarán ustedes, durante el COVID tuvimos mucha capacitación al respecto, el tiempo que debe utilizarse, el tipo de jabón, cómo restregar las manos, obviamente todas las personas que manipulan alimentos pues deben de tener una buena higiene personal, deben de usar ropa protectora, calzado adecuado, cubrecabezas, barbijos, guantes, zapatos desechables, zapatos no desechables, garantizar la inocuidad de los productos. En ningún momento el personal de producción puede usar anillos, aretes, relojes, pulseras
porque obviamente eso podría contaminar el producto. También se deben evitar conductas como comer en las áreas de producción, fumar, que son prácticas que no son adecuadas y definitivamente son fuertes contaminantes durante un proceso de producción. La gente también que está en contacto con la producción, la ropa que lleva de la calle, la tiene que guardar por separado. Generalmente estas empresas tienen áreas de lockers en donde los empleados dejan su ropa con la que llegaron y se ponen los uniformes limpios. Eh, en algunos casos, en algunas empresas, las personas tienen que bañarse antes de entrar a su turno y luego al salir del turno tienen que hacerlo nuevamente como parte de las medidas de higiene. Recuérdense que el personal no debe ser un foco de contaminación, que debe hacer sus actividades de acuerdo a las instrucciones, cumplir con los vestimentas de trabajo, los uniformes que les han sido asignados. No se puede fumar, no se puede comer mientras están en las áreas de manipulación de alimentos. Se recomienda y tiene que hacerse de manera obligatoria que el personal que está en la bodega de materias primas no debería de estar teniendo contacto con el personal o con el proceso de producción como tal, ni este a su vez con el producto final. O sea, cada grupo de personas debe estar dentro del proceso, dentro del área en la cual está asignada, de tal suerte que no haya pues ningún cruce de contaminación. Cuando hay visitantes, también se tiene que tomar en consideración que las visitas deben de cumplir con ese protocolo, lavarse las manos, utilizar barbijos, utilizar las cofias, guantes, dependiendo de lo que sea requerido por parte de la empresa para garantizar, pues obviamente que se van a manejar todas esas situaciones. Algo muy importante aquí, jóvenes, es que, por ejemplo, yo cuando estuve en la práctica profesional, como asesor de la práctica profesional, hicimos un programa de salud y seguridad de la empresa ODI. La empresa ODI en ese momento era quien le producía los plátanos fritos y hacía los topping para los pie que se venden en McDonald's o en Pollo Campero. Y entonces la experiencia fue muy buena. Me recuerdo que cuando uno iba a entrar a la empresa, había un pediluvio en la entrada y uno tenía que sanitizar las plantas de los zapatos. Uno tenía que lavarse las manos adecuadamente antes de ingresar y luego para entrar ya al área de producción, obviamente uno entraba con una cofia, con un barbijo, con guantes y le daban a uno era como una bata desechable. Y todo esto, si no se hacía, uno no podía entrar al área de producción. O sea, era muy delicado. Las mujeres con el cabello agarrado completamente. En el caso de los varones, no se permitía la barba, no se permitía el bigote, porque obviamente pues existe el riesgo de que algún vellito pueda caer dentro de la comida. Y la otra experiencia que tuve, que no sé si ya les conté, fue la visita que hice a la fábrica de producción de McCormick en México, en donde obviamente las medidas para el personal y para las visitas realmente eran muy, muy específicas. Incluso en el tema del personal, pues no pintura en las uñas cortas, tanto para hombres como para mujeres, porque pues todos esos pueden ser focos de posible contaminación en algún momento. También dentro de los requerimientos de las BPM hay un rubro con respecto a la documentación. Esto pues obviamente es un aspecto básico para tener un control de la trazabilidad de los productos. Cuando hay una documentación adecuada, que es como las BPM lo requiere, nosotros podemos hacer una trazabilidad de las materias primas, los lotes de producción,
podríamos identificar rápidamente si hubo algún producto que no llena las condiciones para salir al mercado, identificar cuál es. Esto es muy importante. Este documento es pues, realmente un resumen de lo que las BPM son. Las BPM también nos piden identificar alrededor de las instalaciones, o sea, no podríamos tener una planta de producción si a la par tenemos un desagüe, si a la par tenemos un terreno baldío en donde hay basura, no digamos si a la par de las instalaciones tenemos un lugar donde se desecha la basura. Este tema es por mucho muy importante porque todas las empresas que se dedican a la producción de alimentos tienen obligación de cumplirlo. Por ejemplo, si yo quisiera emprender y quisiera producir pan, por ejemplo, yo debería de cumplir con las buenas prácticas de manufactura para garantizar que el pan que yo estoy vendiendo es apto para el consumo de los humanos que lo compran, que estoy cumpliendo con todas las normas de higiene y de inocuidad que el mismo debe tener. Y definitivamente para las empresas más grandes, esto puede ser requisito para colocar sus productos en una cadena de supermercados, para poder abastecer un hotel, o no digamos empresas mucho más grandes que se dedican a la exportación de sus productos. ¿Dudas o comentarios sobre las BPM? No, licenciado, todo bien, gracias. Gracias, Roberto. Normalización. Todo lo que tiene que saber uno, Lick, para abrir un su restaurante pequeñito, ¿verdad? Sí, de hecho, como administradores de empresas, nosotros tenemos que tener todo este conocimiento porque lo que Fernando acaba de decir, imagínense que yo quiero abrir un restaurante pequeño o un local para dar refacciones, por ejemplo. Realmente si nosotros queremos cumplir con todo como debe ser, queremos garantizar que los productos alimenticios que estamos vendiendo son aptos para el consumo humano y que no vamos a tener ninguna demanda y ningún reclamo porque no cumplen con esas características, tenemos que aplicar las buenas prácticas de manufactura. Y aquí hay un tema, no se trata solo de barrer y de trapear, no se trata solo de pasar un limpiador, no, tenemos que garantizar que no entran moscas, que no hay cucarachas, que no hay ratones, que las esquinas están bien limpias, que las paredes están limpias, que las mesas que utilizamos se deben cumplir. De hecho, para la pregunta que hace Ana Elizabeth, sí, arrancamos diciendo que las buenas prácticas de manufactura son requisito para otro tipo de certificaciones. O sea, si usted no cumple con las buenas prácticas de manufactura, usted no puede o no podría implementar una certificación, un programa de análisis y de puntos críticos de control, o no podría certificarse con una ISO, por ejemplo, si usted no está garantizada con las buenas prácticas de manufactura. De hecho, las inspecciones que realiza el Ministerio de Salud a lo que buscan o a lo que van es eso, a garantizar que se están cumpliendo con todos esos requisitos de almacenamiento, de instalaciones físicas, de personal, de controles, porque si no se cumplen todos esos aspectos, pues definitivamente no puede usted decir que está cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo,
Durante una inspección podrían verificar si el agua que se está utilizando es realmente potable. De hecho, una empresa que tiene buenas prácticas de manufactura debería de manera periódica, cada 3 meses, mandar al laboratorio y hacer análisis de el agua que está utilizando. Y, por ejemplo, una empresa que tiene las buenas prácticas de manufactura eh, tiene control de la salud de todos sus empleados. Todos sus empleados tienen tarjeta de pulmones, tarjeta de sanidad, tiene tarjeta de manipulación de alimentos. Todo el personal está adecuadamente uniformado. Hay un espacio específico en donde los empleados van a guardar sus objetos personales, van a haber duchas. O sea, todo eso se tiene que cumplir porque si no, usted no pasaría una inspección. Y recuérdense que al producir alimentos, si nosotros no cumplimos con todas esas normas, pues no podemos garantizar que los productos son aptos para el consumo humano y podríamos recibir desde una sanción monetaria hasta el cierre del establecimiento. Entonces, es importante que lo tomemos en consideración. En cuanto al sistema de normalización, este material también fue preparado por la profesora Rosy de Meléndez, es para uso del curso de Administración de Operaciones 1. Y acá vamos a ver qué tipo de normas se utilizan para la producción y comercialización de productos, así como el tipo de norma y procedimiento para su identificación en la implementación, y esto también como parte de los cursos de Administración de Operaciones 1. Tenemos que comprender qué normas existen para especificaciones y requerimientos de producto, para calibración en el proceso de producción o comercialización y también para la administración del aseguramiento de la calidad. También para identificar el tipo de norma que se requiere en cualesquiera de los casos, pues obviamente especificaciones de producto, calibración de proceso de producción o comercialización, y para la administración del aseguramiento de calidad y el procedimiento que se debe utilizar para determinada empresa o negocio. Bueno, el sistema de normalización nacional e internacional, lo primero que tenemos que tener presente y tenemos que tener bien diferenciado es la relación existente entre la siguiente terminología. Primero, cuando hablamos de normas, podemos estar hablando de normas del producto, normas de calibración y medición, que esta es la metrología industrial, y las normas para administrar y asegurar la calidad. Primero hablemos de las normas del producto. Las normas del producto describen requerimientos para los componentes de los productos. Por ejemplo, el componente de una medicina. Ese componente tiene un límite máximo dentro de la medicina, porque si se excede, podría ser dañino para la salud. ¿En dónde vamos a encontrar nosotros esta información? Obviamente en las etiquetas. En las etiquetas nosotros vamos a encontrar, primero, pues obviamente cuáles son los ingredientes y cuáles son las cantidades. Cuando hablamos de alimentos, pues podríamos encontrar cantidad de grasa, de sodio, de azúcar, por ejemplo. En el caso de las medicinas, podríamos encontrar dentro de la etiqueta algunas advertencias sobre el uso inadecuado, sobredosis, efectos secundarios o advertencias para el uso. Y en otro tipo de productos, pues temas con la exposición a los mismos o el almacenamiento que deben de tener. Entonces, las normas de producto, pues lo que nos van a dar es eso, información concerniente al producto. También están las normas de calibración y medición. Estas normas, pues obviamente tienen una historia bastante larga y vamos a ver acá de alguna manera los acontecimientos como más grandes a lo largo de, desde su origen hasta el actual, ¿no? Hasta el momento actual. Estas normas, pues,
tienen su origen por el año 1840, cuando en Francia inicia el Sistema Internacional de Unidades. Esto es en Francia y se inicia con el sistema métrico decimal, basado en las 6 unidades de medida: el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin y la candela, que eran las medidas en ese momento que se utilizaban en el sistema métrico decimal. Para el año 1880, esto fue 40 años después, lo adoptaron 17 países. Ya no solo Francia, sino 17 países estaban unidos a este sistema internacional de unidades. Para el año 1900, o sea, 20 años después, se empieza a utilizar en Guatemala y se promueve su enseñanza. O sea, estamos hablando que hace 123 años empezamos a utilizar este sistema de calibración y medición. Para el año 1962 se instituye el sistema en Guatemala según el decreto 1523 y en el año 1982 se crea COGUANOR. COGUANOR, jóvenes, es la Comisión Guatemalteca de Normas y con el cual se establece el uso legal, o sea, ya el uso legal de un sistema unificado de medidas, aquí también el sistema métrico decimal. ¿Qué es la metrología industrial? La metrología industrial es la ciencia de las mediciones que se encarga de las unidades de medida que se utilizan en el sistema internacional para producir o comercializar. Estas medidas pueden ser de tiempo, de masa, de volumen, de temperatura, de dimensiones. Y estas medidas se aplican tanto para consumidores como empresarios, quienes necesitan con certeza el contenido exacto de un producto o un servicio. En el caso de nosotros como usuarios, pues queremos saber cuánto estamos pagando por una presentación de libra, de arroba o de quintal. En el caso de los empresarios, necesitan saber cuánto es el costo de esa libra, de esa arroba o de ese quintal. La globalización ha permitido que las unidades de medida sean más uniformes en la mayoría de países. En la mayoría, porque aún hay diferencias en cuanto a algunas medidas de un país a otro. Dependiendo del campo de acción, la metrología se divide en 3 tipos. Tenemos la metrología científica, la metrología legal y la metrología industrial. ¿En qué consiste cada una de ellas? Pues en el caso de la metrología científica, esta define, mantiene y crea unidades de medida. Es parte de la metrología relacionada con la calibración, comprobación y verificación de los instrumentos de medida y control empleados en laboratorios de análisis, prueba y ensayos, así como en la investigación científica y aplicada. O sea, básicamente aquí lo que se va a hacer es definir unidades de medida, mantener unidades de medida o crear nuevas unidades. La metrología legal, esta la realiza el Estado y esta se utiliza para verificar si lo elaborado por los fabricantes o lo vendido por los comerciantes cumple con los requerimientos técnicos y jurídicos que han sido reglamentados y garantizados con la exactitud reglamentada. Entonces, lo que va a hacer la metrología legal es validar, por ejemplo, si yo estoy produciendo una libra, que la libra realmente pese una libra, y no como usualmente sucede que decimos una libra, pero tiene menos gramos, ¿no? Esta está relacionada con las unidades de medida, con los métodos de medición y los instrumentos de medida en lo relativo a las exigencias técnicas y jurídicas reglamentadas. O sea, es garantizar que se cumpla lo que se ha ofrecido dentro de esta medición. Y por último tenemos la metrología industrial, que lo que hace es perseguir o promover la competitividad en la mejora de las mediciones que estas inciden en la calidad. Esta también está relacionada con la calibración, comprobación y verificación de los instrumentos de medida y control empleado en los procesos industriales. Acá, jóvenes, pues obviamente tenemos el tema de las pesas que se utilizan en los diferentes comercios, pues garantizar que estén calibradas adecuadamente y no tengan algún sesgo que en algún momento pueda
haber variación entre lo que se ofrece, lo que se cobra y lo que se entrega. COGUANOR, que es la Comisión Guatemalteca de Normas, fue creada el 5 de mayo de 1962, según el decreto 1523. Y COGUANOR, como les comentaba, antes de COGUANOR estaba el ICAITI. Durante muchos años realizó la función de administrar la calidad y la metrología a nivel nacional, pero a finales de los años 90 dicha institución fue cancelada y su función pasó a ser parte del Departamento de Ministerio de Economía. O sea, realmente toda esta parte del sistema de normalización, hoy por hoy es el Ministerio de Economía quien lo controla. En el año 2000, por acuerdo gubernativo, la Dirección del Sistema Nacional de Calidad integra a COGUANOR al Departamento de Metrología. En el año 2001, el Ministerio de Economía pues inaugura el Laboratorio Nacional de Metrología, y dentro de las actividades, pues obviamente que a las que se dedica COGUANOR, tenemos que existen 610 normas. Estas 610 normas, hay 566 que son de carácter obligatorio y 44 que son de carácter recomendable. Como ustedes pueden observar, casi la totalidad de las normas que ha publicado COGUANOR deben de cumplirse. O sea, no hay opción para no aplicarlas. COGUANOR realiza actividades de verificación de calidad de los productos de conformidad con las normas vigentes obligatorias en el país. O sea, COGUANOR hace supervisión de la calibración y medición de las unidades que se utilizan en la producción y comercialización de los diferentes productos nacionales. Tenemos que tomar en cuenta, jóvenes, que para hacer estas mediciones, pues va a depender mucho de la industria a la que se esté haciendo la medición. ¿Por qué? Porque la forma de producir y comercializar el azúcar, por ejemplo, es diferente al de los jugos y al de las telas. Cuando nosotros queremos hacer una medición de calibración o de medición de las unidades de azúcar, pues vamos a hablar de libras, de arrobas o de quintales. Pero si nosotros queremos hacer esa misma actividad con jugos, aquí tendremos que hacerlo en otro tipo de medida. Puede ser vasos, puede ser litros, pueden ser cajas. Y no digamos si lo vamos a hacer en telas, porque aquí ya la medición, por ejemplo, podría ser una yarda o podría ser un rollo. Dependiendo del producto, dependiendo de la industria, esta medición va a ser diferente. Actualmente se emplea una mezcla de antiguos sistemas de medición. O sea, no hay un sistema 100% que se utilice. Se mezclan. Por ejemplo, la onza, la libra, la arroba, el quintal y la vara son parte del sistema español. La pulgada, el pie y la yarda son parte del sistema inglés. Cuando hablamos de galones, estamos hablando del sistema norteamericano. Y cuando hablamos de metros, de litros o de kilómetros, estamos hablando del sistema métrico decimal. Entonces, actualmente lo que se hace es una mezcla de todos esos antiguos sistemas de medición. ¿Cuáles son las normas para administrar y para asegurar la calidad? Bueno, vamos a empezar con un poquito de historia, jóvenes. La definición más antigua de lo que hoy denominamos normas de calidad se remonta a épocas muy lejanas. Entre los acontecimientos y sistemas utilizados en la antigüedad, pues podemos mencionar el ábaco, que era utilizado por los fenicios desde hace 3.500 años, ¿verdad? El codo, que era utilizado por los egipcios, perdón, ya se me está trabando la lengua. Y tenemos algunas unidades de medida que fueron desarrolladas por los romanos y su imperio. Por ejemplo, en la Edad Media, con la aparición de los primeros gremios artesanales en Europa, se inicia el concepto de entrenar al personal para el logro de destrezas específicas. Hoy en día aún prevalece esta práctica en muchas empresas. Sin embargo, el artesano era el responsable del desempeño y confiabilidad del producto que despachaba. Es lo que ahora pues, nosotros llamamos calidad, ¿verdad? En el siglo
17, la Armada Británica, a través de su secretario Samuel Pepys, creó los primeros fundamentos para un establecimiento de un sistema de compras. Y allá por el año 1776, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, instaura el principio de la división del trabajo y se inicia el proceso de quitarle responsabilidad individual al trabajador. Obviamente, con la aparición de la administración científica a principios del siglo XX, el problema es que los empleados se convirtieron en unidades de producción y esa necesidad permitió el surgimiento de la escuela de los modelos debido a la importancia de crear modelos matemáticos para el proceso de manufactura, como lo hizo Shewhart y Pearson. ¿Quiénes son los mejores exponentes de esta corriente? En 1946, jóvenes, se funda la ISO, que es la institución que se encarga de, a nivel internacional, todo el control de estandarización y medición. Esto se hizo para desarrollar un conjunto de normas para el sector manufacturero, el comercio y la comunicación. Para el año de 1950, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia comenzaron a imponer conceptos de calidad como un pensamiento gerencial. En 1968, la defensa americana impuso a sus proveedores los requerimientos regulatorios denominados 1000Q9858. Y obviamente, cuando ya se ponen estos requerimientos, las empresas que quieren ser proveedoras tienen que cumplir con ellos. Para los años posguerra, inicia el enfoque y las primeras prácticas en Japón, que realmente ahí es donde está como el auge de todos los temas de calidad. Y entre los fundadores, pues obviamente destacan Kuro, Ishikawa y Deming. Para el año 1971 se desarrolla una serie de normas 0520 para proveedores del sistema de defensa militar. Y para el año 1979, el Instituto Británico de Estandarización publica la norma BS 5750, que está compuesta por 3 partes para los sistemas de calidad. Esta fue adoptada en Inglaterra por la compañía telefónica, la compañía eléctrica y la Organización Nacional de Distribución de Gas. Es importante mencionar, jóvenes, que estas normas inician su participación en 20 países miembros y 14 como observadores, y a principios de los años 80 la ISO inicia un arduo trabajo. Para 1987 se publican las primeras ediciones de la ISO 9000 a la ISO 9004, y para 1996 estas ya son adoptadas por 95 países miembros y 12 observadores. La Organización Internacional de Normas Jóvenes, o ISO, es una organización que se encuentra en Ginebra. Está compuesta actualmente por 91 países miembros. Sus normas no son obligatorias, excepto cuando los países e industrias las adoptan. Obviamente lo hacen por requerimientos legales y ahí pues obviamente uno lo hace de manera voluntaria. ¿Para qué sirven las normas ISO? ¿O por qué las normas ISO? Antes, jóvenes, la calidad era un asunto a cargo de un departamento dentro de la empresa, del departamento de control de calidad. Y está garantizar que el producto, pues de acuerdo con lo que se había establecido como calidad, se cumpliera. Ahora, la calidad no está relacionada solo con el producto, sino está basada en las características de una empresa, de toda la empresa, no solamente producción, no solo el producto final. Entonces, estas empresas, organizaciones o entidades, de acuerdo a su capacidad de satisfacer necesidades, obviamente van a cumplir con estos requerimientos de los consumidores. En el pasado, como les decía, se aceptaba y se sabía que no todo era de buena calidad. Entonces el enfoque era solo para el producto. Ahora,
La calidad se trabaja en equipo y es un enfoque para toda la empresa, la cual tiene la obligación con sus clientes convertida en responsabilidad organizacional. A esto o a esta obligación que hoy por hoy se tiene es que se le llama calidad empresarial, y aquí no solo estamos hablando de la calidad en el producto, sino de la calidad en el proceso, de la calidad en el servicio y obviamente tener precios competitivos en el mercado. O sea, la calidad ahora es un concepto más amplio y definitivamente es responsabilidad de todos los miembros de la empresa. ¿Cuáles son las normas más utilizadas? Pues la familia ISO 9000, que son los lineamientos para su selección y uso. La 9000 es para la administración, para la calidad y el aseguramiento para la calidad. La 9001 son los apartados de norma para cumplir en el producto tangible e intangible. Estos jóvenes desde el diseño hasta la postventa. Y la 9004, que es la mejora del desempeño. Esta es como recomendación. Dentro de la estructura de la familia ISO 9000 tenemos, pues obviamente, la ISO 9000, que es el sistema de gestión de la calidad. Aquí hay fundamentos y vocabulario. La 9001, que es el sistema de gestión de calidad, requerimientos. La 9004, que son los sistemas de gestión de calidad, las directrices para la mejora del desempeño. Y la 19011, que es la guía para auditar los sistemas de calidad y requerimientos. ¿Cómo han ido evolucionando las normas ISO a lo largo de la historia? Pues como vimos hace un momento, en 1987 fue la primera publicación. Para el año 1994 se hizo la primera revisión, pero esta primera revisión no tuvo grandes cambios. En el año 2000 se hace la segunda revisión. Esta es más profunda, con cambios estructurales y estratégicos importantes. En el 2002 aparece la publicación de la norma ISO 19001. En el 2005 aparece la nueva versión de la ISO 9000. En el 2008 la nueva versión de la publicación ISO 9001. Y en el 2009 la nueva versión de la norma ISO 9004. Obviamente están las diferentes guías, la 10.005, que es lineamientos para planes de calidad, la 10.006, los lineamientos para administración de proyectos, la 10.012, que es énfasis en los requerimientos específicos de los equipos y requisitos metrológicos mínimos, la 2013, manuales de calidad, y la 10.015, cómo administrar los recursos para la capacitación. La ISO 14000 está relacionada con las normas de responsabilidad con el ambiente. Y aquí necesariamente pues tenemos que hablar de la ecoeficiencia. Cuando hablamos de ecoeficiencia, jóvenes, es una filosofía concebida como instrumento fundamental por el cual las empresas pueden contribuir al logro del desarrollo sostenible. Esto como cuidando el medio ambiente a través de un manejo de sus procesos, haciendo uso eficaz de los recursos naturales, no contaminando el ambiente y no contribuyendo a la depredación o la deforestación. La ecoeficiencia, jóvenes, obliga a las empresas a optimizar el manejo de los recursos ecológicos utilizados como insumos o materias primas, también a utilizar menos recursos naturales y menos energía durante su proceso productivo, a reducir los desechos y atenuar la contaminación. ¿Cuáles son los aspectos que incluye la ecoeficiencia? Esto lo puede hacer a través de las tecnologías limpias. Las tecnologías limpias es el uso de maquinaria no contaminante en procesos productivos. Aquí lo que se busca es utilizar métodos modernos para optimizar los recursos y consumir menos energía. Por ejemplo, en la industria de zapatos permite reciclar y aprovechar desechos. La utilización de luces LED, por ejemplo, también es parte de utilizar una nueva tecnología que consume menos energía. También se hace a través de la sostenibilidad. El desarrollo sostenible es un modelo centrado
en la búsqueda del mejoramiento de la calidad humana, obviamente sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas de la Tierra. Aquí podríamos poner como ejemplo a Cementos Progreso, que tiene un programa de constante reforestación. Realmente es impresionante. Yo hace algunos años tuve la oportunidad con un grupo de estudiantes de ir a la planta San Miguel y conocer el proceso de producción y ver cómo ellos, conforme van avanzando en su proceso, van reforestando al mismo tiempo, pues es parte de la sostenibilidad que hablamos acá. Por otro lado está la productividad, que es relacionado con la eficiencia total de los recursos, y la legislación más específica, pues definitivamente la aplicación de leyes y cumplimiento de reglamentos que se usan en ciertas industrias o empresas que contribuyen a la depredación o contaminación del medio ambiente. En tal caso, cuando hablamos de coeficiencia, no sé si ustedes saben, pero Guatemala es finalista en los premios Legado Mundial de Nat Geo. Esto, pues obviamente, no sé, jóvenes, si ustedes identifican esta imagen. Un hotel de Atitlán, si mal no estoy. Es correcto, Astrid, es un hotel en Atitlán. ¿Saben cuál es ese hotel? Lago de Atitlán, no. No. Este hotel guatemalteco es finalista junto con el hotel Mission Hill de China, también del hotel Inspira Santa Marta, ubicado en Portugal, en la categoría Transformadores de la Tierra. En dicha categoría, lo que se busca es reconocer las prácticas de negocio, medio ambiente y la tecnología verde, renovable, conservación de energía y agua en los sistemas de cero desechos y reducción de emisiones de carbono. Estos 3 hoteles, imagínense, un hotel en China, un hotel en Portugal y un hotel guatemalteco fueron los finalistas. La imagen que ustedes ven aquí no es nada más ni nada menos que el Hotel Laguna Lodge. Laguna Lodge está enfocado en operaciones verdes y responsabilidad ambiental. Incluye la utilización de paneles solares de iluminación 180, lo que se utiliza es iluminación LED. Hay cuidado de seguimiento y monitoreo de energía, de agua, de residuos y el uso de calculadoras de carbono para informar las decisiones de compra, entre otras características. Realmente este es un hotel muy bonito. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años. Es impresionante. Es un hotel pequeño, pero los alimentos que sirven, todo es producido en el hotel. Recuerdo que no existen los lácteos como tal, porque obviamente es parte de la filosofía del hotel. Todo es orgánico. Es una experiencia muy bonita. No sé si en algún momento vuelva a vivir esa experiencia porque no es barata, pero realmente el hotel es hermoso. Bueno, también está la ISO 18001, que es la seguridad en el trabajo, la higiene laboral y la salud ocupacional. Pues estas también aquí también tenemos las normas OSHA, la 19011, que son las auditorías de calidad, la 37001, que son las más recientes, que es la norma antisoborno, y realmente pues tenemos gracias Marta, es una amplia variedad de normas que nosotros tenemos. Más o menos yo esperaría que hoy como a las 9:30 ustedes puedan tener este material ya habilitado. Como les digo, yo coloqué los 2 archivos en una carpeta y creo que por eso solo logran ver uno. Este material es objeto de evaluación en el examen final de manera teórica y es parte del trabajo que tienen que entregar en grupo el día 5 de mayo, que es parte de la ponderación del examen final. Quiero darles una información que les voy a compartir
en la pantalla. De hecho, la puse por escrito para que todos estemos claritos que tenemos que cumplirla. Esta es información importante, jóvenes. Pues hoy es nuestro último día de clases de manera oficial. El laboratorio de pronósticos y curvas, jóvenes, van a entregarlo a más tardar el domingo 31 a las 11:59 horas. El martes 2 de mayo vamos a resolver las dudas del laboratorio. Lo vamos a hacer en el horario de clases, ya que, según recuerdo, en este salón me dijeron que todavía tenían clases ese día. No recuerdo si de financieras o de métodos, pero no va a ser por mi culpa que no asistan. El viernes 5 de mayo tenemos la entrega del trabajo en grupo, que son las consecuencias de no utilizar producciones más limpias en empresas guatemaltecas. Y el jueves 11 de mayo tenemos el examen final. Para esto, jóvenes, quiero que pongan mucha atención. Al igual que en los dos exámenes anteriores, los formatos van a estar disponibles el miércoles 10 de mayo para que los puedan bajar y los puedan imprimir. Estos formatos, jóvenes, son de carácter obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes presentan la evidencia de su examen en otro tipo de formato, no lo vamos a tomar en consideración, porque el hecho de que nosotros les demos los formatos es para que los utilicen de manera obligatoria. Y lo otro que deben de tomar en consideración, que es muy importante, es que la evidencia de su examen debe ser subida única y exclusivamente en la plataforma. No vamos a recibir por ningún otro medio la evidencia de su examen. Jóvenes, el examen está hecho para resolverse en no más de 2 horas. Si ustedes entraron a clases, si ustedes hicieron el laboratorio, si ustedes estudiaron, tienen la capacidad para resolverlo en ese tiempo o un poco menos. Entiendo, jóvenes, que algunos de ustedes tuvieron problemas con su conexión a Internet. Eso escapa de mis manos porque yo no puedo, no tengo cómo ayudarlos a eso. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues tienen que empezar el examen tan pronto como está habilitado a las 7 de la noche. Deben trabajar pues, a un ritmo prudente, pero sin que eso les tome el tiempo. Deben de subir su evidencia en la plataforma, ya que, como les repito, no vamos a aceptar por ningún otro medio la evidencia de su examen final. Si no utilizan los formatos, pues de igual manera no tomaremos en consideración la evidencia porque los formatos son para eso. Dicho esto, pregunta Williams que las clases hasta cuándo estarán disponibles. ¿Hasta cuándo seguirá habilitado el Drive? O si estas clases, ¿cuándo estarán disponibles? Todo el material que está en el Drive va a estar disponible hasta el 10 de mayo. El 11 ya no tendrán acceso al Drive porque ya no tiene sentido. Lo que tuvieron que haber estudiado ya lo estudiaron. Así que el 11 ya no tendrán acceso a las clases. ¿Dudas, comentarios? Sí, Karina. Disculpe, licenciado, la forma de entrega del trabajo final, ¿cuál es? Porque en la plataforma veo yo que no aparece habilitar la opción. Es parte, Carla, de lo que tengo que habilitarles yo. He ido habilitando los espacios conforme se van necesitando y le voy a decir por qué.
un par de ustedes subieron el laboratorio en el espacio del trabajo o el resumen en el espacio del laboratorio. Entonces, si tengo abiertos todos los espacios, capaz que me resultan diciendo que subieron el resumen en el laboratorio en el trabajo y después no tienen dónde subir el trabajo. Entonces, por eso los voy abriendo conforme se van agotando. Ahorita voy a abrir el espacio del laboratorio. El domingo que ya entreguen el laboratorio, habilito el espacio para el trabajo. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. La pregunta de José en cuanto a la reunión que había comentado, no tengo definida la fecha todavía. Yo creo que el martes lo vamos a socializar y vamos a agendarlo de una vez. ¿Dudas o comentarios? Lick, disculpe, solo una duda con el, con el laboratorio que hay que entregar ahorita le digo, El domingo. sí, el viernes 5. Ese No, no es el domingo es el de las curvas, ¿verdad? Ese ya, 2. No, ahorita vamos a Es investigación, trabajo en grupo. Entonces, ¿es curvas, es pronósticos o es trabajo, Roberto? Es lo del viernes 5, Lick, perdón, lo de consecuencias de Sí, no ok, utilizar es las el trabajo producciones en más grupo. limpias. Ok, es una única investigación por grupo y se Hay sube una el parte archivo teórica y hay una o parte práctica, cada sí. uno va. No, es en grupo, entonces el grupo sube un archivo. Con respecto a que hay mucha gente que abandonó, perdón, Roberto, lo escucho. No, gracias, Lick. Es que eso hablábamos con nuestro grupo, cómo iba a ser el método del trabajo de esta investigación. Es por grupo, uno por Gracias, Lick. grupo. Creo que sí, que mucha gente abandonó, pues obviamente si en el grupo quedaron 3, tendrán que hacer los 3 el trabajo, ¿verdad? Lo importante es que no vayan a dejar la carátula con los 10 y resulta que los otros 7 nunca se examinaron y tienen nota en el trabajo, ¿verdad? Que lo hemos visto que sucede. No sé qué significa, pero bueno, pero Renato está muy eléctrico porque está escribiendo con los dedos, todo lo está escribiendo cruzado. Las disculpas del caso, licenciado, perdón. Está así, ya, relájese, Renato, inhale, ya estamos terminando. Jóvenes, para Marta y para mí, pues obviamente nos vamos a despedir el martes, pero queremos anticiparles que para Marta y para mí ha sido un verdadero honor y un gusto poder a la académica, a su formación profesional. Lo hemos hecho con mucho gusto. Yo particularmente me disculpo si en algún momento mis expresiones faciales son demasiado transparentes. Tal vez es uno de los defectos que yo tengo y es que no puedo disimular o evitar transmitir mi estado de ánimo a través de mi rostro. Si estoy contento se nota, si estoy triste se nota, si estoy enojado se nota. Creo que si bien es cierto es un defecto, también puede ser una virtud porque ustedes saben perfectamente cómo me encuentro y pues es parte de la transparencia, ¿no? Así que las disculpas del caso si en algún momento pues la expresión reflejó mi estado de ánimo cuando habían preguntas que a veces son un poco incisivas o que acabamos de responder, pero bueno, al final muy contentos con Marta de poderles haber atendido
este semestre. El martes nos despedimos como debe ser, pero queríamos aprovechar para decirles... Perdón, yo creo que no me escuchó, pero en el trabajo decimos que uno trae subtítulos cuando habla con la cara. Yo lo que digo y me encanta es un meme que dice que yo puedo controlar mi lengua, pero lo que no puedo es controlar mi cara de lo que siento. ¿No? Alguien escribió en el chat que me mandó un correo para la revisión de la nota. Jóvenes, estoy seguro haberles informado que el reglamento actual de las evaluaciones virtuales no considera la revisión de exámenes. Las notas las publiqué en el grupo cerrado de Facebook ya hace algunos días. Sí, voy a revisar su correo, pero ya pasó suficiente tiempo, ¿verdad? Entonces, le responderé por ahí. Gracias a sus mensajes. El mensaje de José, muchas gracias. Espero que definitivamente pues dejemos una semilla de conocimiento y una semilla de profesionalismo en sus vidas. Como ustedes saben, el curso de Administración de Operaciones 2, el otro semestre yo lo doy. Entonces, esperaría poder tener el gusto de verlos. Y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Nos vemos el martes. Les deseo un buen fin de semana. Y bueno, preparen sus dudas, pues porque vamos a resolver dudas. No vamos a repetir temas, vamos a resolver dudas.